Este ejercicio lo vamos a desarrollar utilizando AutoCAD. Debido a que son distancias planimétricas, pues es interesante ver que podemos utilizar herramientas informáticas también para este tipo de desarrollos. Por ejemplo, voy a crear algunas capas nuevas. Vamos a darle una capa que se llame, por ejemplo, base, la cual voy a trabajar con un color vamos a trabajar esta con un color amarillo para que se note. Y voy a crear otra capa que se llame respuesta y la voy a tener en un tono azul, igual como para que se note. Voy a comenzar con la capa base y antes voy a establecer las digamos unidades adecuadas para la ejecución del ejercicio, debido a que pues no podemos utilizar el estándar que trae con AutoCAD, y es que aquí en unidades yo tengo que decirle que voy a medir los ángulos en, puede ser grados decimales, solo grados. La precisión en este caso va a ser 0, no tenemos rumbos que sean decimales, es decir, no tenemos grados, minutos, segundos. Ahora podríamos ponerle los decimales que necesitemos, pero en este caso no lo requerimos. Necesitamos decirle que va a ser clockwise, en el sentido de las manecillas del reloj, para darle el equivalente hacia el azimut. Y la dirección, pues que el 0 va a ser formalmente el norte. Hacia la parte de arriba medimos los ángulos. Las unidades básicamente van a ser unidades a escala, es decir, no, pues formalmente podríamos decirle que metros, pero técnicamente lo podemos dejar de esta manera. Le decimos OK y nos ubicamos en la capa base. Ya estamos trabajando en la capa base. Ahora necesitamos tener el punto de partida. Para eso vamos a utilizar la herramienta línea. Vamos a tomar un punto de partida estándar. Voy a decir que comienzo desde un punto cualquiera. Aquí tengo las coordenadas 3000. Voy a decirle que voy a comenzar en 3500, 1200, por tener un punto de partida adecuado, como este. Ahora me están diciendo que debo ir en dirección, desde aquí, norte 15 oeste. Acordémonos, norte 15 oeste es todo este ángulo, lo que implicaría que en términos de azimut estaríamos 360 menos 15, estaríamos en 345. Entonces vamos a decirle arroba, necesitamos que se mueva 70 metros en ángulo de los 345, y este sería mi siguiente punto automáticamente. Desde aquí, desde este punto, yo necesito ir en dirección sur 70 oeste. Sur 70 oeste sería, hasta aquí irían 180, más 70 hacia el oeste serían 250, un ángulo de 270 con distancia de 55. Entonces le vamos a decir lo mismo, vamos a decirle arroba, vamos a establecer la distancia 55, símbolo menor. Estas son las coordenadas relativas de AutoCAD, si recuerdan. Sur 70 oeste, dijimos que entonces eran 250, y eso serían. Desde este punto me dicen que son sur 22 este, o sea, desde el sur medimos 22 hacia el oeste. Entonces, pues formalmente nos tocaría tener que los 22, pues oficialmente serían 90 menos 22,
más los 90, o sea 90 menos 22, estaríamos hablando de esta sección, más los 90 que van desde el azimut, estaríamos hablando de 158. Entonces le vamos a decir arroba la distancia de 55, símbolo menor para indicar el ángulo de 158. Ese sería mi siguiente punto. Después dice que va en dirección sur 30 este. Lo mismo, desde el sur 30 hacia el este. Pero como estamos en AutoCAD lo tenemos que manejar con el concepto de azimut del 0 al 90. Y aquí 90 menos el 30 sur 30 este daría 60, más estos 90 serían 150. Entonces arroba, vamos a decirle que la distancia ahora es de 80, símbolo menor, y para indicar el ángulo que sabemos que es de 150. Ya tenemos el siguiente punto. Ahora vamos en dirección norte 40 este. Desde el norte 40, ese es directo, vamos a hacerlo arroba una distancia de 45 en ángulo de 40. Y por último tenemos norte 75 oeste, que sería todo esto. Norte 75, faltarían 15 para llegar a los 90 y el ángulo sería entonces 90, 180, 270 más los 15 serían 285. Entonces arroba una distancia de 60 en ángulo de 285. Y ese sería el punto para terminar. Vamos a medir entonces la longitud, que tiene que volverse desde aquí, desde este punto oficialmente, no es la misma que, no es la misma línea, o sea, no llegaba exactamente al mismo punto. Esa es la precisión que obtenemos pues con AutoCAD respecto de trabajar a mano. A mano seguramente nos dio el mismo punto, pero oficialmente no lo es. Antes de hacerlo voy a pasarme a la capa respuesta para que me quede la línea desde aquí hacia pues mi punto, que sería formalmente esta. Puedo tener la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Esa sería una manera de averiguarla. Con F2 veo el valor que hemos obtenido, no lo alcanzó a calcular, o podíamos tener la opción de dimensión, dimensión desde aquí hasta aquí. Esa sería la longitud verdadera, 43,84. En ese caso serían pues metros, porque nuestras unidades básicas fueron los metros. Y la dirección, nos preguntan la dirección, que en este caso sabemos que desde aquí hacia aquí pues iríamos en noreste. Vamos a apoyarnos para decir cuál es el ángulo formalmente. Es decir, yo desde aquí voy a pasarme a la capa 0, hago una línea desde aquí hacia acá solamente de referencia. Potencialmente el ángulo que me están pidiendo es este, desde acá hasta acá. Puedo tener la medida de ángulos o puedo utilizar la opción de dimensión, aunque también pues hay algunas otras herramientas que técnicamente me facilitarían este trabajo, como por ejemplo esta medida angular. Puedo decirle que me calcule el ángulo desde aquí hasta acá y especificar que sea esto. Ahí me dice qué valor es, 61 grados. Entonces formalmente el ángulo, que es solamente este de aquí a aquí, aquí pues faltaría arreglar el tema de la presentación de las flechas y demás,
los tamaños de los textos, pero sabríamos que la respuesta en este momento estaría en dirección norte 61 hacia el este. Esa sería la respuesta oficial con la distancia que acabábamos de mirar de 43,84. Esa sería una alternativa pues de cálculo a este tema de los ejercicios básicos de descriptiva. Que se pueden hacer también los ejercicios avanzados, pero nos toca tener un manejo de AutoCAD un poco más avanzado. Ya hay temas que pues se salen de las manos, es decir, eso es una habilidad que cada persona debe ir teniendo, pero pues es viable hacerlo.